Heinrich Müller, apodado incluso dentro del aparato nazi como Gestapo Müller, fue el jefe operativo de la Gestapo en el corazón de la RSHA. A diferencia de otros jerarcas más visibles, Müller no necesitó discursos ni propaganda para hacerse temible. Su poder estaba en los archivos, en la firma que movía arrestos, interrogatorios y deportaciones, y en la coordinación cotidiana con la maquinaria represiva del régimen. Cuando la guerra terminó, su nombre se convirtió en una obsesión para los cazadores de nazis. Era, en términos prácticos, el hombre que sabía demasiado. En abril de 1945, mientras Berlín se desmoronaba bajo el asedio soviético, Müller siguió en el núcleo del poder. Testimonios de quienes estuvieron en el búnker y en sus alrededores lo ubican en los últimos días de Hitler en la zona de la Cancillería y el Führerbunker, aún cumpliendo tareas de seguridad e interrogatorio. Se lo recuerda como alguien convencido de que caer en manos soviéticas no era una opción. Después de esas horas finales, simplemente desapareció. No hay un cadáver identificado de manera concluyente. No existe una captura documentada, ni una huida probada. A partir de 1945 comenzó la cacería. Servicios aliados, unidades de policía alemanas de posguerra y unidades de investigación lo buscaron por años. Los archivos desclasificados muestran que su rastro oficial se apagó en Berlín en abril de 1945 y que, aún así, siguieron llegando rumores y pistas contradictorias. Se vigiló a su entorno familiar y a personas que habían trabajado con él con la esperanza de interceptar una señal mínima, una carta, un contacto, un movimiento de dinero. Nada sólido apareció. Con el tiempo se consolidó la hipótesis más sobria, que murió en los últimos combates o se suicidó en el caos de la caída de Berlín y que su cuerpo quedó irreconocible o enterrado sin registro fiable. Han existido versiones sobre un presunto hallazgo y entierro en una fosa común en un antiguo cementerio judío en Berlín, e incluso se publicitaron afirmaciones de que el misterio estaba resuelto, pero sin una exhumación concluyente que cierre el caso con certeza histórica. Por eso Müller quedó como una anomalía, probablemente muerto en 1945, pero sin un final verificable, el más alto dirigente nazi cuyo destino real siguió envuelto en sombras. Ernst Kaltenbrunner. Si Heinrich Müller fue el engranaje invisible de la Gestapo, Ernst Kaltenbrunner fue el hombre que, desde 1943, ocupó la cúspide administrativa del sistema que la dirigía. Austriaco, abogado de formación y militante temprano del nazismo, Kaltenbrunner ascendió en el aparato de seguridad hasta convertirse en jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, en enero de 1943. Ese detalle es clave. La RSHA no era un simple ministerio, sino el cerebro que unificaba a la policía de seguridad y al servicio de inteligencia del partido. Dentro de esa estructura quedaban integradas la Gestapo, la Kripo y el SD. Desde allí se coordinaban arrestos, persecuciones, deportaciones y el aplastamiento de la resistencia en los territorios ocupados. Su llegada al cargo ocurrió después de la muerte de Reinhard Heydrich y en plena radicalización del terror estatal. La guerra ya no era solo un frente militar, era una guerra interna contra poblaciones enteras. Bajo Kaltenbrunner, el aparato policial se convirtió en una central de distribución de órdenes, informes y soluciones para el problema que el régimen ya había decidido resolver con exterminio. No hacía falta que estuviera en cada campo o en cada ejecución. Su rol era sostener la cadena de mando que permitía que todo eso funcionara sin pausa. Permisos, traslados, jurisdicciones, informes de la policía, coordinación con las SS. En Nuremberg, la Fiscalía lo presentó justamente como una pieza central del último tramo del sistema. Cuando el Reich se achicaba, la violencia se hacía más intensa y más burocrática a la vez. Cuando llegó el derrumbe de 1945, Kaltenbrunner no desapareció como Müller. Intentó esconderse. Huyó hacia Austria, a la región montañosa cercana a Altaussee, en el macizo del Todgebirge, con documentos falsos y un pequeño grupo de acompañantes. Pero en mayo fue localizado tras una búsqueda que combinó inteligencia local, rastreo de testimonios y patrullas estadounidenses. Su captura, registrada por unidades de contrainteligencia y tropas estadounidenses, fue el final abrupto de su apuesta por diluirse entre refugiados y fugitivos del Reich.
A diferencia de otros jerarcas que intentaron negociar o construir relatos técnicos, Kaltenbrunner enfrentó el juicio del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg como el funcionario que controlaba el aparato de seguridad. Fue acusado en varios cargos, y el veredicto lo declaró culpable por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue la pena de muerte. El 16 de octubre de 1946, Kaltenbrunner fue ejecutado en la horca, cerrando su historia no con una fuga ni con un exilio, sino en el mismo escenario donde el mundo intentó por primera vez ponerle nombre legal a una maquinaria de terror estatal. Joseph Meisinger fue uno de esos cuadros de la Gestapo que no necesitaban un cargo máximo para dejar una huella aterradora. En los años 30 ya formaba parte del círculo de confianza que Reinhard Heydrich llevó a Berlín para consolidar la Gestapo como herramienta política, y dentro del aparato se ganó reputación por su brutalidad y su capacidad para ejecutar órdenes sucias sin pestañear. No era un burócrata gris, era un operador con instinto de cazador, útil para tareas donde el régimen no quería testigos incómodos ni dudas morales. Su nombre quedó especialmente ligado a Polonia. Tras la invasión, fue destinado a la estructura de seguridad en Varsovia y ocupó posiciones dentro de la Policía de Seguridad y el SD en el distrito. En ese contexto, se lo asoció con el terror cotidiano que definió los primeros años de ocupación: represalias, fusilamientos, persecución sistemática de polacos y judíos y un clima de miedo administrado como política. Por esa etapa se lo recordaría con un apodo que sintetizaba su fama: el carnicero de Varsovia. El apodo no era un exceso retórico. Describía la percepción de un funcionario que convirtió el castigo colectivo en rutina. Pero Meisinger no cayó en Europa. En 1941 fue enviado al Lejano Oriente como enlace de la Gestapo SD en la embajada alemana en Tokio, un puesto que mezclaba contraespionaje, vigilancia de alemanes desleales y cooperación con servicios japoneses. Desde allí siguió siendo un hombre del aparato, aunque su guerra se volvió más clandestina: informantes, listas, sospechas y maniobras de embajada. Incluso aparecen referencias a intentos de influir en autoridades japonesas contra comunidades judías refugiadas en Asia, un eco de la obsesión antisemita del régimen trasladada a otro escenario. Cuando Japón se rindió, su suerte cambió de golpe. El 6 de septiembre de 1945, Meisinger se entregó en Japón y pasó a custodia estadounidense. Fue interrogado intensamente y trasladado para nuevas declaraciones, porque los aliados lo vinculaban con crímenes cometidos en Varsovia. Durante meses, su caso viajó por los circuitos de inteligencia y justicia. No era solo un prisionero, era una pieza que conectaba archivos, órdenes y responsabilidades. En 1946 fue extraditado a Polonia. Allí, el relato ya no era el del enlace en Tokio, sino el del ejecutor del terror en Varsovia. Juzgado por el Tribunal Nacional Supremo en Varsovia, fue condenado a muerte el 3 de marzo de 1947. 4 días después, el 7 de marzo, lo ejecutaron en la prisión de Mokotów. Para Meisinger, la posguerra no terminó en fuga ni en anonimato. Terminó en una sentencia que lo devolvió al mismo lugar donde su nombre había quedado marcado. Arthur Neve. Arthur Neve no fue el jefe de la Gestapo como Müller, pero su nombre aparece pegado al mismo corazón del terror nazi porque controló una pieza indispensable del sistema: la Kriminalpolizei o Kripo, la policía criminal del Reich. En 1936 llegó a dirigirla y cuando en 1939 se creó la RSHA, esa policía quedó integrada en la misma superestructura que contenía a la Gestapo y al SD. En otras palabras, Neve no necesitaba llevar el sello Gestapo en la tarjeta para operar dentro del mismo engranaje, compartir archivos, competencias y objetivos y sostener la lógica de persecución que el régimen llamaba seguridad del Estado. El punto de quiebre de su historia llega con la Operación Barbarroja. Antes de la invasión a la Unión Soviética, Neve se ofreció voluntariamente para comandar el Einsatzgruppe B, uno de los escuadrones móviles de exterminio de las SS. Su unidad actuó en la retaguardia del Grupo de Ejércitos Centro, sobre todo en lo que hoy es Bielorrusia,
y sus propios reportes contabilizaron decenas de miles de asesinatos para fines de 1941. No se trataba de excesos aislados. Eran operaciones planificadas de fusilamientos masivos contra judíos y otras víctimas definidas como indeseables, con apoyo logístico y coordinación con estructuras policiales y militares. Bajo su mando también se usó el terror público, con ahorcamientos y ejecuciones frente a población reunida como método de control. A fines de 1941, Neve regresó a Berlín y retomó su carrera dentro de la RSHA. Ese regreso no lo limpió. Lo devolvió a la burocracia del crimen con el prestigio interno de alguien que había probado ser útil en el frente más brutal. En 1944, además, su nombre aparece vinculado a otro episodio siniestro. Tras la gran evasión en Stalag Luft III, se le atribuye un rol en la selección de prisioneros recapturados que fueron ejecutados, una represalia convertida en procedimiento. Luego vino el derrumbe político. Neve se relacionó con la conspiración del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Cuando el atentado fracasó, huyó y se ocultó durante meses, como si su participación en el complot pudiera reescribir su pasado. Fue arrestado en enero de 1945 tras ser denunciado y llevado ante el Tribunal del Pueblo. Condenado el 2 de marzo, fue ejecutado en la prisión de Plötzensee el 21 de marzo de 1945, ahorcado según el método de humillación ordenado por Hitler para los conspiradores. Así terminó Neve, no como un resistente, sino como un verdugo que cayó tarde, cuando el Reich ya se deshacía en sus propias manos. Eduard Strauch. Eduard Strauch representa un perfil particularmente inquietante dentro del universo Gestapo RSHA, el del jurista que se volvió ejecutor. Abogado de formación y oficial de las SHS, su carrera creció dentro del aparato de la Policía de Seguridad y el SD, es decir, la misma red donde la Gestapo operaba como herramienta principal de persecución y represión. En 1941, con la invasión a la Unión Soviética, Strauch pasó de la seguridad burocrática a la violencia abierta. Fue comandante del Einsatzkommando II dentro de la Einsatzgruppe A, una unidad móvil creada para limpiar la retaguardia mediante asesinatos masivos. Ese dato no es menor porque ubica a Strauch donde el terror nazi dejaba de ser amenaza y se convertía en ejecución industrializada al aire libre. En la región báltica, su unidad aparece ligada a operaciones de fusilamientos a gran escala y su nombre se asocia en las reconstrucciones históricas con la masacre de Rúmbula, cerca de Riga, una de las mayores matanzas de judíos en el Báltico. Más tarde, Strauch fue designado como Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD, o comandante de las SD en Weißrutenien, la Rutenia Blanca en la Bielorrusia ocupada, un puesto que concentraba el control policial y la coordinación de persecuciones, redadas y ejecuciones. En 1944, cuando el Frente Oriental ya estaba perdido, su carrera dio otro giro. Fue trasladado a Bruselas como KDS. Allí, en un territorio ocupado distinto, el patrón seguía siendo el mismo: aparato de seguridad, vigilancia, represión de resistencia y administración del miedo. El fin de la guerra no lo encontró como un fugitivo imposible de rastrear. Lo capturaron y su nombre entró en el circuito judicial que buscaba probar la responsabilidad personal en crímenes de masas. Strauch fue juzgado en los Subsequent Nuremberg Proceedings, en el juicio de los Einsatzgruppen o el caso 9, donde un tribunal militar estadounidense lo condenó por crímenes contra la humanidad y lo sentenció a muerte. La sentencia se pronunció en abril de 1948. Pero, a diferencia de otros condenados que terminaron en la horca, Strauch fue transferido a custodia belga para ser juzgado allí por crímenes cometidos en territorio bajo ocupación. En Bélgica volvió a recibir una condena a muerte y aún así no fue ejecutado. Los belgas lo consideraron mentalmente incapacitado y el caso quedó atrapado entre sentencia, custodia y evaluación psiquiátrica. Su final no fue la fuga ni el indulto. Eduard Strauch murió bajo custodia el 15 de septiembre de 1955 en un hospital de Uccle, en Bélgica, sin que ninguna de sus dos sentencias capitales se llevara a cabo. Alois Brunner.
Alois Brunner fue, para muchos investigadores, el ejecutor más eficiente de la maquinaria de deportaciones. Austríaco, oficial de las SS con rango de SS Hauptsturmführer, trabajó bajo Adolf Eichmann y fue señalado repetidamente como su mano derecha para convertir listas y órdenes en trenes que partían hacia guetos y campos. Su poder no venía de un cargo visible ni de un uniforme de frente, sino de un método: identificar, concentrar, confiscar, trasladar y dejar todo asentado en expedientes que volvían administrativo el crimen. Antes y durante la guerra, se movió por varios nudos del exterminio. En Viena participó en el engranaje que empujó a la comunidad judía primero al despojo y luego a la deportación. Después operó en Grecia y Eslovaquia. En Salónica, en un lapso muy corto, las redadas, los registros y la concentración forzada desembocaron en deportaciones masivas que arrasaron una comunidad histórica. En Francia, su nombre quedó atado a Drancy, el gran campo de tránsito a las afueras de París. Como comandante, entre junio de 1943 y agosto de 1944, supervisó convoyes que enviaron a casi 24.000 personas a la muerte. En total, se le atribuye responsabilidad en la deportación de más de 100.000 judíos europeos desde distintos países ocupados. Cuando el Reich colapsó, Brunner hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer con disciplina. Se apoyó en redes de antiguos camaradas, documentos falsos y el caos de la posguerra. Mientras Europa intentaba reconstruir tribunales y reunir pruebas, él se movió por la sombra. En mayo de 1954, un tribunal militar francés lo condenó a muerte en ausencia, pero la sentencia no lo alcanzó. Para entonces ya había salido del circuito europeo y su rastro se desplazó hacia Oriente Medio. En Damasco vivió durante décadas bajo protección del Estado sirio, usando identidades falsas como el alias Georg Fischer y apodos como Abu Hussein. Distintos reportajes lo describen como asesor vinculado a los servicios de inteligencia, valorado por su experiencia en represión e interrogatorios y protegido por razones políticas incluso frente a pedidos formales de extradición. Francia insistió durante años y, en 2001, un tribunal en París lo condenó nuevamente en ausencia, esta vez a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Hubo intentos de eliminarlo. En 1961 una carta bomba le arrancó un ojo y en 1980 otra explosión le mutiló dedos de una mano. Con los años se publicaron atribuciones que señalan a servicios israelíes detrás de esos atentados, pero Brunner sobrevivió y volvió a la penumbra. Su final quedó envuelto en incertidumbre. Informes creíbles lo sitúan muerto en Damasco, con fechas que varían entre diciembre de 2001 y alrededor de 2010. Y en 2021 un tribunal en Viena lo declaró oficialmente fallecido. Su historia cierra con una ironía oscura. El hombre que convirtió la vida humana en trámite terminó protegido por otro aparato de seguridad, hasta borrarse sin un juicio presencial final. Karl Otto Koch. Karl Otto Koch no fue un jefe de la Gestapo en el sentido estricto del organigrama, pero sí fue un engranaje de primer nivel dentro del mismo ecosistema represivo. Un oficial de las SS que dirigió campos de concentración clave y trabajó en la red de la SS Totenkopfverbände que sostenía el terror cotidiano del Reich. Su figura sirve para entender una paradoja de la posguerra inmediata. Algunos de los peores hombres del sistema no cayeron ante jueces aliados, sino ante el propio aparato nazi, por razones que poco tenían que ver con la justicia. Koch acumuló poder como comandante en una cadena de destinos que lo acercaron al centro del horror. Estuvo en Sachsenhausen y sobre todo fue el primer comandante de Buchenwald desde 1937. Un campo que creció bajo su mando hasta convertirse en un complejo de trabajo forzado, castigos sistemáticos y ejecuciones. Más tarde fue enviado también a Majdanek, en la Polonia ocupada. En sus años de mando, el campo no era solo un lugar de reclusión, era una economía de muerte donde la vida del prisionero valía menos que su ropa, su oro dental o el papel donde se registraba su número. Pero el final de Koch no llegó por el sufrimiento que administró, sino por lo que el régimen consideró una deshonra interna. A partir de 1943, dentro de las SS, se abrió una investigación sobre corrupción en los campos. El juez de las SS, Georg Konrad Morgen, indagó redes de robo y enriquecimiento personal.
y en el caso de Koch aparecieron acusaciones de embezzlement, es decir, apropiación de bienes y dinero robados a prisioneros, y además un componente que revelaba cómo la corrupción y el asesinato se mezclaban. Se le imputó haber ordenado el asesinato de prisioneros para eliminar testigos que podían hablar ante la comisión investigadora. En términos simples, el verdugo cayó porque su codicia dejó rastros dentro del propio sistema. Koch fue arrestado y llevado ante un tribunal de las SS. El veredicto fue demoledor para el honor corporativo del régimen, pena de muerte por desacreditarse a sí mismo y a la SS. Y la sentencia se ejecutó con frialdad simbólica. El 5 de abril de 1945, en Buchenwald, Koch fue fusilado, apenas una semana antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas estadounidenses. No hubo un gran juicio por crímenes contra la humanidad, ni una condena por el sistema que dirigió, solo un disparo final dictado por la misma máquina de terror que él había servido. Wilhelm Stuckart. Wilhelm Stuckart no llevaba el sello Gestapo en el cargo, pero fue uno de los hombres que le dio marco legal al mismo universo represivo del que la Gestapo se alimentaba. Jurista del partido nazi y secretario de Estado en el Ministerio del Interior, Stuckart fue uno de los coautores de las leyes de Nuremberg, esas normas que convirtieron el racismo en legislación y facilitaron que la persecución dejara de ser un exceso para volverse procedimiento. En enero de 1942, además, estuvo en la conferencia de Wannsee, donde se discutió la logística política y administrativa de la solución final. Él representaba al Ministerio del Interior, es decir, a la burocracia que transformaba decisiones criminales en reglamentos, decretos y competencias. Cuando el Reich se derrumbó, Stuckart intentó mantenerse dentro de un Estado que ya no existía. En mayo de 1945, durante los últimos días, integró el efímero gobierno de Flensburgo de Karl Dönitz como ministro del Interior. Fue un cargo breve, casi fantasmal, una administración que buscaba negociar y ganar tiempo mientras Alemania ya estaba ocupada de hecho. La ilusión terminó pronto. El 23 de mayo de 1945 los aliados disolvieron ese gobierno y Stuckart fue arrestado e internado. Su caso quedó bajo la lupa no por haber disparado un arma, sino por haber sido uno de los arquitectos que redactó el andamiaje jurídico que permitió la persecución masiva. En la posguerra inmediata, su nombre circuló en un terreno incómodo, el de los tecnócratas del crimen. Fue interrogado, apareció como testigo en procedimientos vinculados a otros acusados y finalmente se sentó como imputado en los juicios de Nuremberg posteriores, específicamente en el juicio de los ministerios. Ahí se lo juzgó por su rol en la formulación y ejecución de políticas antijudías y de gobierno en los territorios ocupados. El tribunal no lo retrató como un simple burócrata desinformado. Lo caracterizó como un antisemita convencido que desde un despacho pudo impulsar su campaña con seguridad institucional, pero a la hora de dictar sentencia, el caso se trabó en la prueba de ciertos extremos de conocimiento y participación directa en las medidas más letales. El resultado fue llamativo. En abril de 1949, Stuckart recibió una condena de tiempo cumplido de aproximadamente 3 años y 10 meses, quedando en libertad sin una pena adicional. Lo que siguió fue una segunda vida, mucho más pequeña, en Alemania Occidental. En 1951, en un tribunal de desnazificación, fue clasificado como Mitläufer o compañero de ruta y recibió una multa relativamente baja. Consiguió empleo civil, trabajó como tesorero municipal en Helmstedt y luego en un instituto económico de Baja Sajonia. También aparece vinculado a la política de posguerra en ámbitos nacionalistas ligados a expulsados. Murió el 15 de noviembre de 1953, cerca de Hannover, en un accidente automovilístico, un final que generó especulaciones posteriores, pero sin confirmación concluyente, y con eso su caso quedó como ejemplo incómodo de cómo algunos diseñadores del sistema pudieron reinsertarse tras condenas sorprendentemente leves. Franz Six. Franz Six fue el tipo de dirigente que el Tercer Reich valoraba especialmente, un intelectual convertido en operador, capaz de envolver la represión en análisis y propaganda. Dentro de la RSHA,
La misma superestructura que contenía a la Gestapo, Heydrich lo colocó al frente del Amt 7, el departamento dedicado a registros escritos e investigación ideológica, producción de material antisemita, monitoreo de opinión pública, elaboración de argumentos para sostener la persecución como si fuera una política de Estado normal. No era un policía de calle, era un administrador de ideas y listas, alguien que ayudaba a definir a quién debía vigilarse, perseguirse y aplastarse. Su nombre además quedó asociado a un plan que revela la ambición totalitaria del régimen. En 1940, Heydrich le encargó preparar la estructura policial para una Gran Bretaña ocupada. Six habría encabezado operaciones para localizar y arrestar miles de enemigos en cuanto se concretara una invasión, apoyándose en listas negras elaboradas de antemano. Ese proyecto no llegó a ejecutarse, pero muestra cómo la Gestapo SD imaginaban la ocupación. Primero se toma el territorio, después se captura a las personas correctas y recién entonces se estabiliza el control. Cuando la invasión a la URSS abrió el capítulo más sangriento, Six pasó del escritorio al terreno. En junio de 1941 fue asignado como jefe del Vorkommando Moscú dentro de la Einsatzgruppe B. En esa función, su unidad reportó ejecuciones, incluyendo un informe sobre liquidaciones en el área de Smolensk, y Six quedó marcado como parte del sistema móvil de asesinatos masivos que operaba detrás del frente. Años después, esa experiencia se volvería su condena, aunque él intentara minimizarla. Terminada la guerra, no desapareció para siempre. Fue capturado y llevado a juicio en Nuremberg en el Einsatzgruppen Trial. En 1948 lo declararon culpable por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y pertenencia a organización criminal. Recibió 20 años de prisión, pero el clima político de la posguerra, con la Guerra Fría creciendo, empujó una ola de conmutaciones. Su pena se redujo a 10 años y salió en libertad en octubre de 1952. La parte más incómoda llega después. Ya en Alemania Occidental, Six logró reinsertarse. Trabajó como ejecutivo de publicidad-propaganda y aparece vinculado a Porsche. También fue relacionado con redes de ex-nazis que intentaron recuperar influencia política, como el Naumann Circle, y documentos, estudios sobre archivos estadounidenses señalan indicios de vínculos con la organización Gehlen en los años 50. En 1961 incluso fue convocado como testigo por la defensa en el juicio a Eichmann, pero declaró por depósito desde Alemania. Murió en 1975, dejando el retrato perfecto del criminal reutilizable, condenado por un tribunal histórico, liberado pronto y absorbido por la nueva normalidad. Bruno Streckenbach. Bruno Streckenbach es un buen ejemplo de cómo la Gestapo no era solo la oficina de Berlín, sino una red que se ramificaba por ciudades, frentes de guerra y despachos. En Hamburgo, desde los primeros años del régimen, se convirtió en una figura clave de la policía política local. Dirigió la Gestapo de la ciudad y luego fue nombrado inspector de la Policía de Seguridad y del SD para el Distrito Militar X, un cargo que le daba alcance regional sobre arrestos, persecución y coordinación de inteligencia. No era un hombre de discurso, era un organizador de cuadros, expedientes y órdenes, exactamente el perfil que necesitaba el sistema para volverse rutina. Con el inicio de la guerra, su rol se desplazó hacia el escenario más brutal. En 1939 fue designado comandante de la Einsatzgruppe, uno durante la campaña de Polonia, uno de esos grupos móviles que seguían al ejército y ejecutaban limpiezas políticas, detenciones masivas, terror selectivo, asesinatos. Esos comandos no eran una anomalía, eran el brazo adelantado del mismo universo Gestapo-RSHA, solo que operando con armas, fosas y listas. Y Streckenbach no solo los comandó, también pasó por el núcleo de la RSHA, ligado a áreas de administración y personal, lo que lo colocaba cerca de la ingeniería humana del aparato, nombramientos, disciplina interna y despliegues. Su posguerra, sin embargo, no siguió el patrón captura y Nuremberg. Fue juzgado primero por el bloque soviético. Un tribunal militar en Moscú lo condenó el 18 de febrero de 1952 a 2 penas de 25 años de trabajos forzados, entre otras cosas por participación en represión y deportaciones, incluida la Sonderaktion Krakau, la detención de profesores polacos.
Cumplió prisión en la cárcel de Vladimir y en octubre de 1955 fue liberado y enviado a Alemania Occidental como parte de liberaciones finales de prisioneros. De regreso en Hamburgo, se reinsertó con una normalidad difícil de digerir. Trabajó como empleado comercial y apoderado en una empresa industrial. Mientras tanto, en Alemania Occidental los procesos por crímenes nazis avanzaban con lentitud, y durante años Streckenbach quedó en ese limbo donde se sabía quién era, pero no se lograba llevarlo a un banquillo. Recién décadas después el cerco se estrechó. El 30 de junio de 1973 se presentó una acusación que lo señalaba como responsable de asesinatos a escala masiva, con una denuncia en la cual se hablaba de cifras enormes. Pero el juicio nunca ocurrió. Sus abogados alegaron una grave enfermedad cardíaca y, en septiembre de 1974, un tribunal superior confirmó la suspensión indefinida del proceso por incapacidad para enfrentar un juicio. Murió en Hamburgo el 28 de octubre de 1977, sin condena en Alemania por los crímenes que se le atribuían.